tertulia, en la batalla dialéctica, siempre se discute si Venezuela es una dictadura, si es una dictadura porque falta libertad de expresión, si es verdaderamente una democracia porque a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, los eligieron el pueblo. Esta discusión siempre está latente, siempre está en este presente, si Venezuela es o no una democracia, si es una dictadura, porque hasta Hitler ganó las elecciones. Hablemos de Venezuela, hablemos de México, hablemos del mundo, hablemos de los Estados Unidos de Norteamérica en este nuevo capítulo, Uno por Uno, Opinión y Libertad. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Estamos en redes sociales para que ahí continúe la conversación. Vamos a hablar de Venezuela, este caso tan emblemático en América Latina, por supuesto, está en discusión, está en debate. Para muchos grupos políticos aquí en esta República Mexicana no tiene otra agenda mediática o política más que hablar de otros países, como es el caso de Venezuela. Es la única bandera de oposición que tienen, tal vez deberían irse a debatir allá. Vamos a hablar de esta situación, de este caso particular que está viviendo la situación de la República Venezolana, donde hay una crisis política porque un opositor se alzó, cobijado por la Asamblea Nacional, en declarar ilegítimo el gobierno de Nicolás Maduro. En una situación de contrapoderes, un poder acusa a otro de no valer ante la comunidad internacional y lo desconocen como el jefe del Estado. Entonces, hablemos por partes de la situación de Venezuela. Primero, hablemos de Hugo Chávez, que es el enemigo público de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién fue Hugo Chávez? Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. Su nombre completo, Hugo Rafael Chávez Frías, político y militar venezolano. Hugo Chávez quería ser en un principio jugador de béisbol, después accede a la milicia y ahí conoce la ideología de Carlos Marx, de Ernesto El Che Guevara, y entonces se desencanta del sistema político que tenía Venezuela en aquel momento y empieza a fraguar una guerrilla donde buscaba hacer un golpe de Estado, como sucedió en Cuba, desbancar al gobierno y así acceder por la vía armada, por la vía de un golpe de Estado al poder. Presidente de Venezuela fue Hugo Chávez desde el 2 de febrero del año 99 hasta su fallecimiento por causas de cáncer en el año 2013. Creó el Partido Socialista Unido de Venezuela, que dirigió hasta el año 2012. Chávez encabezó este fallido golpe de Estado
gestando un movimiento bolivariano revolucionario por el desencanto del que les estaba hablando, del sistema político que ocurría en ese país en el año de 1980. Fue encarcelado por el presidente Carlos Pérez en el 92 y es liberado en el año 1996 por indulto del presidente Rafael Caldera. Fundó el partido político Movimiento Quinta República y fue elegido en elecciones democráticas en el año de 1998. Fue reelegido en el año 2000, poco después se gestó un golpe de Estado, pero en su contra. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Todos nosotros, y gracias a Dios la inmensa mayoría, a cúpulas que tienen mucho poder y como los hemos respetado y los seguiremos respetando, la libertad de expresión, los dueños de medios dicen mentiras, elaboran mentiras. Los medios de comunicación no siempre están al servicio de la verdad. Amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Queriendo decir con esto que yo estoy consciente del amor con que ustedes me bañan a diario en todas partes. Yo me siento bañado de amor. Y Hugo Chávez ha señalado que esto fue promovido por los Estados Unidos de Norteamérica bajo la presidencia de George W. Bush. Y esto, bueno, a este golpe de Estado lo que siguió fue un paro petrolero que se prolongó hasta el año 2003 y luego la Asamblea Nacional, aquí comenzamos puntos importantes, pospuso la investidura presidencial de las últimas elecciones que ganó Hugo Chávez debido al cáncer que padecía y que estaba en tratamiento en el país cubano. Fue diagnosticado por cáncer y murió el 5 de marzo del 2013 a los 58 años. Fue un importante adversario de la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica y del capitalismo liberal. Apoyó la cooperación de América del Sur, hizo importantes movimientos políticos, sociales y empezó a transformar lo que ocurría en la dinámica geopolítica del sur del continente americano. Apoyó esta cooperación en América del Sur y el Caribe y jugó un papel muy decisivo en la comunidad de estados latinoamericanos UNASUR, en esta unión de naciones suramericanas y por supuesto en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Banco Sur y también pues jugó un papel decisivo en esta creación de la red de televisión regional Telesur. Sus ideas, estilo, propuestas están relacionadas con el bolivarianismo y el socialismo del siglo XXI. Es parte de la Marea Rosa, donde por supuesto en Uruguay ganó Pepe Mujica, en Argentina Cristina Fernández, por supuesto en Bolivia el caso de Evo Morales, en Ecuador Rafael Correa. Entonces empezaron a emerger varios movimientos políticos que se cobijaron y que empezaron a gestar una unión, pero esto se ha venido a desmembrar con la caída de Lula da Silva en Brasil, por supuesto. Se fue Cristina de Argentina, se fue Rafael Correa de Ecuador, Evo Morales se acaba de reelegir y entonces nuevamente empieza a ocurrir, después de la muerte de Hugo Chávez, un desmembramiento
de todo este bloque suramericano que estaba buscando crear nuevas condiciones de vida y dinámicas políticas. Ese fue el principio de esta gran problemática que está viviendo Venezuela. ¿Es una democracia o no es una democracia? Esas son las condiciones, esas son las variables que tenemos que discutir ahora. Ahora, hay fundamentos en la academia para valorar cuáles son los criterios para entonces decretar si un país cuenta o no con las condiciones para decretarlo y para diagnosticarlo si cuenta o no con un verdadero sistema democrático. Bien, veamos dónde debemos marcar la línea que separe las democracias de las dictaduras. ¿Hasta qué punto un país o un sistema político puede considerarse democrático y no transitar hacia lo que se considera una dictadura? Ahora, tenemos miembros en el tribunal, en los poderes judiciales, donde duran muchísimos años. En el poder judicial, por supuesto, en el poder legislativo, también hay situaciones en los propios Estados Unidos de Norteamérica, varias reelecciones donde suman grandes cantidades de años. Entonces, hay varios criterios. ¿Venezuela es o no una democracia? Durante muchos años se ha considerado que es una verdadera democracia. Desde el 93 por lo menos hasta el año 2013. La medida creada por varios institutos académicos y varios institutos especializados en democracia determinan criterios muy utilizados en el mundo académico, por supuesto. Y aquí se clasifica una serie de variables mínimas que permiten determinar si un país es una democracia o si es una dictadura en función de algunas reglas particulares. Vamos a nombrar algunas. Si un país incumple alguno de estos criterios, bueno, va a ser clasificado dentro de lo que significa una dictadura. Para ser una democracia, primero tienes que tener un primer ministro. Un presidente debe ser elegido directa o indirectamente por elecciones. El poder legislativo debe ser elegido por elecciones. Los electores pueden elegir entre 2 o más partidos independientes. Debe existir alternancia en el poder tras al menos 2 legislaturas o periodos presidenciales. Otros criterios demarcan que Venezuela es una democracia y que después llegó a convertirse en una dictadura. Ahora, tiene que cumplir con que haya un poder legislativo, un poder ejecutivo, elegido por elecciones libres y justas, y de acuerdo a esta medida, Venezuela sí sería una democracia, puesto que tiene una asamblea y aprueba un decreto que le habilita a los poderes especiales al presidente, y pues sí hay consideraciones de que hay un deterioro democrático que se ha venido agudizando, pero los propios Estados Unidos de Norteamérica han tenido que reconocer que en Venezuela hay fundamentos y ejercicios democráticos. No obstante, en las últimas elecciones en Venezuela, el poder legislativo fue ganado en su mayoría por la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vamos a una pausa y regresamos para abordar este asunto fundamental. El rayo, mi nombre de pila es Mauricio Rosales. Desde joven le apasionaba México, su música, su historia, sus héroes y su literatura. Él mismo se lo confesó en 2007 a la escritora Elena Poniatowska. México es tan grande, y no me refiero a su tamaño geográfico, tan profundo, tan inmenso, que por más imperio que tenga al lado, succionándolo, envenenándolo, dándole, México siempre será México. Dejando a un lado las diferencias ideológicas, asistió a la asunción del neoliberal Vicente Fox. Fue uno de sus muchos intentos por acercarse a México. Y yo sí quisiera mejorar las relaciones diplomáticas, políticas, económicas, sociales con México. Créeme que lo hemos intentado desde que estaba Zedillo. No faltaron los roces, como hoy no faltan quienes admiran su compromiso con los preteridos del mundo. ¡Chávez no ha muerto! ¡Chávez vivirá por siempre!
Con un minuto de silencio, los legisladores mexicanos honraron la huella que el líder venezolano dejó en el continente. Hoy en Latinoamérica, Venezuela tiene la lupa puesta, ¿no? Entonces han tomado un liderazgo en el sur del continente y quisiéramos que se diera este ejemplo de democracia. Un ejemplo que hoy está en boca de todos. Se hicieron comentarios, aún en órganos hostiles, sobre el avance social, una disminución de la pobreza que estaba cerca del 50% a la mitad. Esa y otras transformaciones sociales de la Venezuela de Chávez continúan apareciendo en la prensa mexicana, a la que siempre el líder bolivariano trató sin distingo político. Aiza García, Telesur, Ciudad de México. Estás viendo Uno por Uno, Repercusión.